Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la insurgencia terrorista en tiempos de pandemia. Este trabajo está conformado por las personas Luque Guagualuque Cassandra, Rojas Virca Miriam, Solórzano Mamani Susi Mónica y Soto Yanque y Dilberto. Recordemos que Sendero Luminoso es una organización terrorista de extrema izquierda que apareció en los años de 1980 y causó terror a partir de ese tiempo hasta el año de 1992, que fue capturado su líder, Abimael Guzmán Reynoso. A partir de ese instante ya tuvo apariciones esporádicas en nuestro país. ¿Por qué el Estado no apoya a las zonas más olvidadas que conforman el BRAE? Primeramente vamos a hablar de un autor, Villasante, que nos afirma, ¿no?, que el Estado peruano ha pasado por dos fases ante la realidad de la subversión. Una primera fase nos habla de un problema, nos habla que el Estado, ¿no?, ha considerado que esta zona del BRAE era un problema militar, por lo cual le ha entregado el control político y militar a las Fuerzas Armadas. La fecha que ha sido la entrega ha sido en diciembre de 1982 a 1989, pero las fuerzas del orden nos dicen que se acercan a la población, pero colaboran con los ronderos. Los ronderos hasta el día de hoy sigue habiendo en lo que es en el BRAE y también en otras partes del Perú. ¿Para qué han surgido los ronderos? Ha surgido para vencer la subversión, por lo tanto sigue siendo bastante caótica en el país. El Estado ha mostrado hasta el día de hoy incapacidad, ¿no?, y falta de gestión para poder eliminar estas fuentes de violencia. Lo que se requiere el día de hoy es que el Estado mejore las labores de coordinación en las Fuerzas Armadas del orden y que aporte mejores medios materiales para la policía, tanto que sea para lo que es armas y tanto para lo que es el uniforme, para poder así continuar las acciones de inteligencia y poder no destruir las redes terroristas que hay en el BRAE. Se podría afirmar que el terrorismo que queda aún se camufla bajo el narcotráfico de la hoja de coca en los valles profundos del BRAE. Según el autor Riel, en el año 2021, nos dice que los senderistas se dividieron, ¿no? Una vertiente se respaldó con un nombre llamado Acuerdo de Paz, por el que su capturado líder Abimael Guzmán hizo un llamado a poner fin a la guerra popular. Otra parte pretendió seguir con la lucha armada y otra se plegó al narcotráfico. Explica que este último grupo se asentó en la zona fértil para los cultivos cocaleros y de difícil acceso. Se le conoce como Valle de la Droga en el BRAE. En el BRAE hay muchas comunidades locales que cultivan la hoja de coca. Esas comunidades quedan marginadas por los narcotraficantes que les expulsan para desarrollar sus actividades. Sin embargo, las mismas personas que viven allí trabajan, cultivan también la coca, pues es lo que les da ganancias. Otros productos, por las tierras abruptas, es muy difícil de cultivar. Además que hay muy poca accesibilidad a estos sitios. Este grupo terrorista se aprovecha de estos tratos con el extranjero y a veces cobran cupos. Por ello les cobran cupos a la gente, ¿no?, que habita allí y consiguen de esta manera poder local. Los principales productores de la PVC, por lo tanto, son ese pequeño grupo de narcoterroristas. ¿Por qué surgió el terrorismo en Perú? Sigue siendo vigente estos ciertos grupos lo que es en el BRAE y también una parte de Ayacucho. ¿Por qué? Porque primeramente hablaremos de un autor, ¿no? Nos dice que el Sendero Luminoso surgió en la década, ¿no?, del 70, donde nuestro país transitaba por problemas políticos, con una economía sustentada en recursos naturales como la pesca y el agro. También nos habla que Sendero Luminoso surgió
por una oposición al dominio norteamericano, siendo su objetivo principal de canalizar las necesidades y reclamos de los trabajadores frustrados. ¿Por qué decimos que los terroristas surgieron? Porque ellos tenían un fuerte resentimiento ante el Estado por sus desigualdades. Y como bien conocemos en la historia, su principal mando ha sido Abimael Guzmán, ¿no? Y por lo cual eran capaces de matar. Actualmente estos pequeños grupos terroristas aún siguen en lo que es en el BRAI, pero más está relacionando hoy en día con el narcotráfico ilegal de la coca. ¿Por qué es tan difícil que el Estado extirpe estos pequeños grupos que generan miedo en la sociedad? Vamos a hablar un poco de esa historia, ¿no? De nuestras Fuerzas Armadas y de lo que han hecho los gobiernos por tratar de extirpar, si se podría decir así, si es que han hecho algún esfuerzo por quitar estos grupos que infunden miedo en la sociedad. Según Tramontana, en el año 2004 nos dice que las Fuerzas Armadas fracasaron en su intento por combatir el terrorismo en los años 80 por distintos motivos, ¿no? Como la insuficiente información que tenían sobre el maoísmo, ideología en la que ellos se basaban. Los militares sabían muy poco sobre los aspectos de inteligencia y por lo tanto no se aplicaron correctamente. Además, las Fuerzas Armadas se encontraban frente a un Estado altamente burocratizado que demoraba meses en decidir su intervención. Ya con los futuros presidentes desde Belaúnde se trató de hacerle frente, ¿no? Con distintas estrategias como la de Incote. Y ya en el gobierno de Fujimori se llegaron a mejores resultados. Ahora bien, ¿no? Este grupo terrorista aún sigue vigente, pero en minoría, escondidos en el BRAIN, con sus mismas ideologías. Pero el gobierno no pone el debido empeño en extirparlos de una vez. Puede ser que ellos reciban quizás ciertos beneficios por parte del narcotráfico. ¿Cómo pueden afectar a las elecciones este atentado por Sendero Luminoso? Según expertos peruanos en temas de narcoterrorismo, este ataque prueba, ¿no?, perturba la campaña por completo. Creo que habrá un amedrentamiento en la población, quiere decir un miedo, ¿no?, hacia las votaciones, porque hay absentismo ese día de la votación. Esto tendrá un efecto, ¿no?, a nivel político, y también su fin de provocar que el narcoterrorismo es que la población no acuda a las urnas por miedo a represalias, ¿ya? Pero este efecto no se dio en gran parte, ¿no? Porque en las partes rurales y partes amazónicas han ido a votar casi la mayoría de población. Porque muchos ciudadanos fujimoristas piensan que el terrorismo está aliado al candidato Pedro Castillo o son estrategias para desacreditarlo. Según el periodista César Hildebrand, Pedro Castillo está relacionado al terrorismo, ya que son estrategias de la señora Fujimori para desacreditarlo y que no sea elegido como presidente del Perú. A su vez, Pedro Castillo rechazó contundentemente que él forme parte de sectores terroristas como el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. La conclusión que se ha llegado es que el narcotráfico y el terrorismo aún siguen en el Perú, más aún el terrorismo que está de una u otra forma ligado al narcotráfico, que se encuentra en el BRAI, ya que ellos son los que cultivan la hoja de coca y procesan, como también brindan la seguridad a los narcotraficantes. Esto causa el desinterés por parte del Estado hacia los ciudadanos. Los ciudadanos no cuentan con los servicios básicos y también sufren falencias en parte del sistema de salud que se brinda en la zona. Una de las hipótesis que se está manejando es, según Hildebrand, que esto fue liderado y también viendo la forma y la coyuntura política por Fuerza Popular, haciendo un efecto que Sendero Luminoso quiera en los panfletos dar un mensaje de que no voten por Keiko Fujimori y sí por Perú
por Pedro Castillo, que estaba actual candidato por Perú Libre. Es por ello que César Hildebrand menciona a Fernando Rospigliosi como parte del miembro y equipo técnico de Fuerza Popular, que ya tiene antecedentes y van a hacer todo posible para que Fuerza Popular llegue al sillón presidencial. Muchas gracias.